Es posible borrar la existencia de un nombre del sistema financiero global con solo presionar un botón, dejándolo atrapado en un laberinto de acero, sin un solo centavo. Mientras sus propios traidores celebran su supuesta muerte cerebral, imagina tener 63 años, ver cómo congelan tus cuentas, te revocan la identidad y te encierran en una celda de cristal en lo alto de un rascacielos de West Kowloon, creyendo que la vejez te ha vuelto completamente inofensivo. Pero lo que el mundo entero está a punto de presenciar no es la rendición de un anciano, sino el contraataque más devastador, frío y letal de la historia financiera de Asia. Un golpe maestro que transformará una celebración corporativa de $1.000 millones en la peor bancarrota de la década. Bienvenidos a Gener Zero. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Si están listos para ver cómo el orgullo juvenil es desintegrado por la astucia de un viejo zorro de guante blanco, escuchen con atención hasta el último segundo. Porque hoy entenderán por qué nunca se debe subestimar a quien construyó los cimientos del mismísimo juego donde intentas atraparlo. Durante más de 3 décadas, mi nombre fue sinónimo de la estabilidad del mercado secundario de Hong Kong. Yo había diseñado los puentes de liquidez automatizados que unían los capitales de la península con los fondos soberanos más grandes de Europa. Mi firma era intocable, o al menos eso creía hasta que mi socio principal, un joven tiburón de las finanzas llamado Ethan, decidió que mi tiempo había caducado. Él, junto con la jefa de operaciones tecnológicas, orquestó un ciberataque fantasma que simulaba un desvío de fondos ilícitos hacia organizaciones sancionadas, utilizando firmas digitales mías que habían sido clonadas mediante inteligencia artificial. En menos de 24 horas, la Comisión de Valores y Futuros congeló todos mis activos, revocó mis licencias operativas y me impuso un arresto domiciliario estricto en un ático de máxima seguridad, rodeado de cerraduras biométricas avanzadas y vigilantes privados que respondían directamente a las órdenes de Ethan, burlándose de mi edad. Me dijeron que firmara una renuncia voluntaria a mis acciones preferentes si quería evitar pasar el resto de mi vida en una prisión de alta seguridad. Desde sus oficinas acristaladas con vistas panorámicas al puerto de Victoria, daban ruedas de prensa asegurando que el fondo de inversión estaba ahora libre de la supuesta corrupción de su fundador, elevando el valor de las acciones a niveles récord basados en una mentira absoluta. El gran error de los nuevos depredadores del mercado es creer que el poder reside exclusivamente en la velocidad de la red de fibra óptica o en la modernidad de sus algoritmos de alta frecuencia. Olvidaron que los sistemas más avanzados siguen construidos sobre capas antiguas que ellos consideran obsoletas. En el rincón más oscuro de mi biblioteca, oculto en la base de un reloj de pie de la época colonial británica, permanecía intacto un terminal de telex analógico de cobre, conectado a una línea telefónica conmutada directa con una cámara de compensación privada en Zurich, Suiza. Esta línea no pasaba por los servidores de Internet modernos de Hong Kong, era un canal físico, completamente invisible para los inhibidores de frecuencia que Ethan había instalado en mi ático. Durante las semanas de mi encierro, mientras mis enemigos se jactaban en las portadas de los diarios económicos de haber modernizado la firma, yo pasaba las noches pulsando manualmente el relé de cobre del telex, enviando un código físico, encriptado basado en los estatutos fundacionales de la compañía que yo mismo había redactado en los años 90. Aquel estatuto original contenía una cláusula de rescisión de emergencia oculta, un mecanismo de autodefensa financiera conocido en el argot de guante blanco como la píldora de veneno absoluto. Si el fundador era apartado de la gestión mediante métodos no validados por una auditoría externa independiente, todas las acciones del fondo de cobertura se convertían automáticamente en deuda líquida exigible de inmediato por la Cámara de Compensación de Suiza. Ethan, cegado por la codicia y la prisa por consolidar su poder, planeó el lanzamiento de un nuevo fondo cotizado basado en criptoactivos y tecnología de inteligencia artificial para el viernes por la tarde, apalancando el 90% del capital restante de nuestra firma para garantizar un debut espectacular en la bolsa de Hong Kong. Estaba arriesgando hasta el último dólar de los inversores para demostrar que el viejo monarca ya no era necesario. El clímax de esta ejecución silenciosa ocurrió exactamente a las 3:50 de la tarde, 10 minutos antes del cierre del mercado financiero más grande de Asia, en las pantallas gigantes distribuidas por el distrito de Central.
Las gráficas mostraban un volumen de transacciones sin precedentes para el nuevo fondo de Ethan. Él y su equipo se encontraban en el helipuerto de la torre corporativa, descorchando botellas de champán frente a las cámaras de los medios internacionales. Fue en ese microsegundo cuando mi última pulsación manual en el Telex llegó a Zurich. La Cámara de Compensación Suiza ejecutó la orden automatizada de cobro de deuda, bloqueando instantáneamente las cuentas de liquidez que respaldaban las operaciones del fondo de Ethan. Lo que siguió fue una carnicería digital, sin liquidez. Para sostener las órdenes de compra artificiales, el algoritmo de la firma entró en un bucle de ventas forzadas por pánico, haciendo que el precio de las acciones colapsara un 99% en menos de 3 minutos, evaporando $6.000 millones en capitalización de mercado antes de que alguien pudiera entender qué estaba ocurriendo. Las sirenas de alarma comenzaron a sonar en los servidores centrales, mientras el pánico se apoderaba de los inversores. Para cuando el mercado cerró sus puertas a las 4 de la tarde, la empresa que me habían robado ya no existía. Se había transformado en una masa de deudas incobrables que arrastraría a Ethan y a sus cómplices directamente a una investigación federal por fraude y quiebra delictiva, mientras las autoridades forzaban las puertas de la sede corporativa para arrestar a la nueva junta directiva. Yo ya no estaba en el ático de West Kowloon, utilizando un ascensor de carga analógico cuyo mantenimiento técnico dependía de una empresa externa que yo controlaba en secreto. Descendí al sótano del edificio disfrazado de operario técnico. Caminé tranquilamente por las calles abarrotadas de Nathan Road, mezclándome con la multitud de Hong Kong, hasta llegar al muelle de los transbordadores Star Ferry. Subí a bordo de la última embarcación de la tarde, sintiendo la brisa marina del puerto de Victoria en mi rostro mientras contemplaba cómo las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse en una ciudad que acababa de presenciar el colapso de un gigante. Mi teléfono satelital privado, guardado en el bolsillo interior de mi abrigo, vibró con una llamada de Ethan. Su voz, distorsionada por el pánico y las lágrimas, suplicaba una explicación, ofreciendo devolverme la presidencia y todas las acciones a cambio de que detuviera la ejecución de la deuda en Suiza. Lo escuché respirar agitadamente durante unos breves segundos, disfrutando del peso de su derrota absoluta. Y sin pronunciar una sola palabra, apagué el dispositivo para siempre, arrojándolo al agua turbia del puerto. El verdadero maestro no regresa para gobernar sobre las cenizas de un reino contaminado por la traición. El maestro simplemente se retira con la fortuna intacta para construir un imperio completamente nuevo en tierras lejanas, dejando que los traidores se destruyan mutuamente en la miseria de su propia incompetencia. La lección profunda que nos deja este relato de alta tensión en los rascacielos de Hong Kong es que la mayor fortaleza de un ser humano jamás reside en las herramientas externas, la tecnología de punta o el reconocimiento social que posees en los momentos de gloria. La soberanía real inquebrantable se encuentra en tu capacidad estratégica, en tu memoria histórica y en mantener la calma absoluta cuando aquellos en quienes confiaste intentan borrarte del mapa utilizando tus propias debilidades aparentes. La juventud y la soberbia tecnológica a menudo desprecian la experiencia de los años, creyendo que la innovación puede reemplazar la profundidad del diseño original. Pero es precisamente ese exceso de confianza el que se convierte en su mayor vulnerabilidad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida actual, es indispensable que nunca entregues el control total de los pilares de tu existencia, ya sean tus finanzas, tu propiedad intelectual o tu estabilidad emocional, a un solo sistema o una sola persona, sin importar cuán leales parezcan en los tiempos de abundancia. Construye siempre una vía de escape invisible, un canal analógico o un plan de contingencia silencioso que dependa única y exclusivamente de tu propio intelecto y que nadie más pueda auditar o interceptar. Cuando desarrolles tus proyectos profesionales o personales, asegúrate de colocar siempre una cláusula de salvaguarda interna en la arquitectura de tu destino. De modo que si el mundo intenta arrinconarte o subestimarte debido a tu edad o tus circunstancias actuales, descubran demasiado tarde que solo han intentado atrapar una ilusión mientras tú sigues moviendo los hilos invisibles de tu propia victoria desde las sombras.